Hola estudiantes, es hora de hablar sobre el imperfecto de subjuntivo, hablando de recomendaciones en el pasado, things people ignored or didn't do, and if-then statements. Eso viene del capítulo 18 de la gramática 48 del libro de texto Puntos de Partida. También se puede leer sobre esto en SpanishDict.com además. ¿Os acordáis cuando usamos el subjuntivo? Usamos el acrónimo WEIRDO, ¿no? Deseos, emociones, recomendaciones, expresiones impersonales, dudas y también ojalá. Para el imperfecto de subjuntivo, usamos weirdo, pero en el pasado. Entonces, cuando vemos en la primera cláusula verbos de deseo en el pasado, emociones en el pasado, expresiones impersonales en el pasado, recomendaciones en el pasado y dudas en el pasado y ojalá refiriendo al pasado, usamos el pasado del subjuntivo, que es el imperfecto del subjuntivo. Miramos más en detalle. El W, wishes, ¿no? Verbos de deseo, pero en el pasado. Si vemos en la primera cláusula esos verbos de deseo en el pasado o pretérito o imperfecto, hay que usar el subjuntivo en la segunda cláusula. Por ejemplo, cuando yo era niña, querría que mi profesora fuera simpática. Deseabas que yo regresara a las 11 de la noche y la profesora prefería que los estudiantes practicaran los verbos. Entonces vemos en azul los verbos de deseo en pasado y los verbos en subjuntivo en rojo. También podemos ver las emociones, ¿no? En el pasado, también en la primera cláusula, que nos hace usar el subjuntivo en la segunda cláusula. Por ejemplo, me alegría de que estuvieras aquí. I was happy that you were there. Me gustaba que hubieras venido. I would have liked that you had come. Los estudiantes temían que la profesora fuera a dar un examen difícil. The students were afraid that the professor was going to give a difficult exam. A la profesora le gustaba que los estudiantes participaran. The professor liked that the students participated. Entonces podemos ver que en la primera cláusula tenemos un verbo de emoción en el pasado y en la segunda cláusula el subjuntivo en el pasado, el imperfecto de subjuntivo. Igual con las expresiones impersonales. En vez de decir es importante que, en presente vamos a decir era importante que, era bueno que, era necesario que, refiriendo al pasado. Era importante que tú terminaras la tarea. Era bueno que ella hiciera ejercicio. Era probable que él fuera a la playa. También con recomendaciones, otra vez, en el pasado. Él te recomendó que buscaras un nuevo apartamento. He recommended that you looked for a new apartment. Pero no lo hiciste, ¿no? Tú me recomendaste que no saliera con 2 novios. Nosotros le recomendamos que fuera al doctor. We recommended that he went to the doctor. Notice that in English, we just use the past tense for this. Remember when I was talking about how English has lost its subjunctive tense and we slowly started to use either present or past tense for these types of sentences? This is why in English it's difficult to find the subjunctive because we don't use special conjugations for it anymore. However, in Spanish, it's really important to use these conjugations because there's a deeper implied meaning. También continuamos con weirdo, con la de dudas. Cuando vemos verbos de incertidumbre en el pasado en la primera cláusula, vamos a tener el imperfecto de subjuntivo en la segunda cláusula. Por ejemplo, dudé que ella viniera esa noche a la fiesta. No estaba segura de que fuera él. I wasn't sure that it was him. La profesora negó que Felipe supiera chino. Y también ojalá. Ojalá no cambia. Ojalá puede ser presente o pasado. Da igual, es una expresión. Ojalá. Pero después tenemos el imperfecto de subjuntivo si referimos a algo que pasó en el pasado. Por ejemplo, ojalá que hubiera sol ayer, porque íbamos a la playa. I wish there would have been sun yesterday because we were going to go to the beach. Ojalá que no lloviera durante su boda.
I wished or had hoped that it wouldn't rain during their wedding, but it did. Ojalá que Tiffany Haddish sacara un Emmy el año pasado. I wish she would have gotten an Emmy, but she didn't. Entonces, en resumen, cuando vemos los verbos de weirdo en el pasado en la primera cláusula, vamos a ver el imperfecto de subjuntivo en la segunda cláusula. Entonces, sabemos cuándo usar el imperfecto de subjuntivo, pero ¿cómo conjugamos el imperfecto de subjuntivo? Para conjugar el imperfecto de subjuntivo hay un pequeño truco. Se puede pensar en la forma ellos en el pretérito de un verbo, por ejemplo, el verbo ir o ser, en la forma ellos del pretérito, ¿qué es? Fueron. Muy bien, ellos fueron. Entonces, vamos a quitar la on para tener fuer y vamos a añadir a, as, a, amos, ais, an. Da igual si el verbo es ar, er o ir, siempre va a tener la terminación a, as, a, amos, ais, an en el imperfecto de subjuntivo. Entonces, sería, por ejemplo, ser o ir, sería yo fuera, tú fueras, él, ella, usted fuera, nosotros fuéramos, con acento, vosotros fuerais y ustedes, ellos o ellas fueran. Entonces, pensar en el pretérito, la forma ellos, quitar la on y añadir a, as, a, amos, ais, an. Otro verbo, por ejemplo, estudiar. Piensa en la forma ellos de pretérito. ¿Cuál es? Estudiaron. Excelente. Entonces quitamos la on y añadimos a, as, a, amos, ais, an. Entonces, ¿qué será? Yo estudiara, tú estudiaras, muy bien. Él estudiara, nosotros estudiáramos, con acento, vosotros estudiaráis y ustedes estudiaron. Excelente. Ahora vosotros, pausar el video y pensar en el pretérito, la forma ellos de estos verbos. Por ejemplo, tenemos hablar, entonces pausar y pensar. Hablaron. Entonces, ¿qué es? Ok, ¿listo a chequear? Hablar sería hablaron, entonces hay que cambiar. Hablara, hablaras, hablara. Habláramos, con acento, hablaráis y hablara. Excelente. Comer, ¿qué es la forma de pretérito ellos? ¿Y cuáles son las formas de subjuntivo? El imperfecto de subjuntivo, pausar e intentar. ¿Listo a chequear? ¿Seguro? Bien. Comieron sería comiera, comieras, comiera, comiéramos, con acento, comierais y comiera. Y un tercer verbo, vivir. Ellos vivieron. Entonces, ¿qué será? Pausar e intentar y volver para chequear. ¿Listo? ¿Seguro que pausaste el video y intentaste? Seguro que sí. Entonces, viviera, vivieras, viviera, viviéramos, vivieran, vivierais y vivieran. Perdón. Excelente. Otros, decir, por ejemplo, en el pretérito ellos, dijeron. Pausar y practicar si quieres. Sería dijera, dijeras, dijera. Dijéramos, con acento, dijerais y dijeron. Querer sería quisieron, quisieron. ¿Os acordaste bien? Quisieron. Entonces sería quisiera, quisieras, quisiera. Quisiéramos, quisierais, quisiera. Muy bien. Ir, ya hemos visto ir, ¿no? Ellos fueron, entonces fuera, fueras, fuera, fuéramos, fuerais, fueran. Ya vimos esto. Además, ser es igual. Ya vimos este también. Fueron, fuera, fueras, fuera, fuéramos, fuerais, fuera. Excelente. Hay otros también. Estar, por ejemplo. En el pasado, el pretérito, ellos,
Estuvieron. Excelente. Estuvieron. Entonces, pausar e intentar. Última oportunidad. Ok, a chequear. Estuviera, estuvieras, estuviera. Estuviéramos, estuvierais, estuviera. Tener en ellos pretérito. Tuvieron, excelente. Tuviera, tuvieras, tuviera. Tuviéramos, tuvierais, tuviera. Excelente. Poder, ¿os acordáis la forma de ellos en pretérito? Pudieran. Muy bien, pudieron. Entonces, añadimos a, as, a, amos, ais, an, para tener, pausar y intentar, pudiera, pudieras, pudiera. Pudiéramos, pudierais, pudiera. Excelente. También tenemos poner. El pretérito, ellos, de poner. Pusieron. Excelente. Pusieron. Era irregular en pretérito. Pusiera, pusieras, pusiera. Pusiéramos, pusierais, pusiera. Excelente. Hay otros también. Solo unos más. Yo sé que tú puedes hacerlo. Bien. Hacer. Pretérito, ellos, hicieron. Quitamos la on, añadimos ¿qué? A, as, a, amos, ais, an. Excelente. Haber, pretérito, ellos, hubieron. Hubieron. Eso fue difícil, ¿no? Hubieron. Añadimos a, as, a, amos, ais, an. Hubiera, hubieras, hubiera, hubiéramos, hubierais, hubieran. Saber, ¿os acordáis? Es súper irregular también. Ellos, pretérito, supieron. Supieron. Entonces quitamos la on y añadimos. Yo sabía que tú podías hacerlo solito. Venir, pretérito de ellos, vinieron. Excelente. ¿Y qué añadimos? Excelente. Sabía que tú podrías hacerlo. Excelente. Ahora vamos a mirar cómo usar el condicional con el imperfecto de subjuntivo para formar cláusulas de sí, o if-then statements. Sí, cláusulas. If-then statements. Si quieres, puedes bajar el PowerPoint y también ir aquí para practicar un poco más con las cláusulas de sí. Cuando vemos o tenemos una cláusula de sí o if-then statement, la fórmula será sí o if más el imperfecto de subjuntivo y después en la segunda cláusula condicional. O puede ser al revés también. Da igual el orden de las cláusulas. Puede ser condicional y después sí y en imperfecto de subjuntivo o sí en perfecto de subjuntivo y después condicional. Por ejemplo, si tuviera dinero, compraría un coche nuevo. Vemos que en la primera cláusula tenemos if I had money, si tuviera dinero. Y en la segunda cláusula, compraría un coche nuevo. I would buy a new car. Excelente. O podemos hacerlo al revés. Compraría un coche nuevo. I would buy a new car. Si tuviera dinero. Excelente. Otro ejemplo. Vemos aquí, si fuera un pez, nadaría en el océano. O podemos poner en el orden opuesto, nadaría en el océano si fuera un pez. Ahora, como siempre, es tiempo a practicar, a usar esa gramática en la tarea en Connect. Nos vemos en la próxima. Hasta entonces.